Si recordamos el ejemplo del vídeo anterior del estudiante y la cartera, puede surgirnos la duda del género, es decir, ¿quién robará más, un hombre o una mujer? Si revisamos las estadísticas, en las cárceles solo hay un 10% de población femenina cuando representan la mitad de la población general. Teniendo en cuenta que se denuncian solo la mitad de los delitos y faltas, de los cuales solo un 20% resulta en juicio y de esos juicios solo resultan en condena restrictiva de libertad un 50%, podemos decir que los presos solo representan la punta del iceberg a la hora de la ruptura de normas. Hay dos respuestas lógicas a este enigma: o son más listas que los hombres y burlan mejor el sistema de justicia, o porque rompen menos con la norma y el código penal. Ambas opiniones son ampliamente defendidas dentro y fuera de la academia, aun siendo la primera basada en mitos y la segunda en datos estadísticos. Ambas respuestas resultan paradójicas. La primera explicación asume la igualdad en la frecuencia con la que se rompe la norma, pero esto a su vez se basa en una desigualdad, ya que si las mujeres cometen más crímenes, pero se las condena menos, son superiores. Lo mismo pasa a la inversa, y es que si asumimos que hay una desigualdad a la hora de romper las normas, sigue siendo paradójico, ya que asumimos en el plano teórico que existía una igualdad. Ninguna de las dos cuestiones explica verdaderamente nada, sino que plantean unas cuestiones que debemos tratar de responder. En el primer caso, ¿cómo es posible que una sociedad como la nuestra, que discrimina a la mujer como inferior, crea a la vez que inferior es una gran estratega maligna? Y en el segundo caso, ¿cómo es posible que en una sociedad que presuntamente ha avanzado tanto en materia de igualdad, la mujer rompa menos con la norma? La respuesta, naturalmente, dependerá de la perspectiva desde la que preguntemos. En principio, desde la óptica social, la correcta parece evidente, que ni una cosa ni la otra, pero en la práctica siempre sucede que muchos acaban virando hacia un lado o hacia el otro, lo que inevitablemente conduce a la discriminación. La narrativa que retrata a las mujeres como un ser superior y que ingresa menos en prisión porque es más lista hace referencia a dos cosas: la mujer como una criminal mucho más capaz y astuta, o bien más cruel a la hora del delito. Cualquiera que sea la manifestación de superioridad que escojamos, provoca dos tipos de reacción en los hombres: admiración o miedo. Es la combinación de estas dos posibles reacciones lo que causa a su vez dos tipos de resultado. 1. La mujer resulta un sujeto endiosado e idealizado, o 2. La que verdaderamente se da, la desvalorización y anulación para intentar compensar la sensación de que la mujer es una amenaza que anularía al sujeto si no lo hace él. Es esta última reacción lo que ha desencadenado la persecución sufrida por la mujer a lo largo de toda la historia, siendo especialmente voraz en la Edad Media, donde se convirtió en un sujeto sobre el que cargar todo el mal del mundo, siendo aliada de Satán al igual que los judíos y musulmanes. De esa misma reacción manan gran parte de las leyendas negras sobre brujas, vampiresas y demás criaturas oscuras con atributos femeninos. Esta maldad atribuida a las mujeres cuenta con dos características comunes y a la vez contradictorias: la seducción y la perversidad, que se corresponden con las características que podríamos atribuirle a cualquier deidad: el lado fascinante y amoroso y el lado cruel y trágico. Si hiciéramos una lista de mujeres perversas a lo largo de la historia, encontraríamos algo común en todas ellas: encarnaciones de la crueldad, venganza y falta de compasión. Ante esto podemos pensar que si sus actos no fueran verdaderamente ni más sádicos ni más compasivos que los de los hombres, la diferencia habría de radicar en el refinamiento de los métodos y la refinación que a la vez no podemos dejar de considerar como una instrumentalización de su fragilidad. La crueldad de sus actos llama la atención no por el grado de crueldad per se, sino porque esa crueldad venía envuelta en delicadeza, por lo que el golpe impresiona aún más. La ambivalencia, aunque transformada, no es ni mucho menos algo del pasado. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos con que las mujeres de media obtienen mejores calificaciones académicas, pero a su vez perciben salarios inferiores por los mismos cargos u ocupan peores cargos. Esta ambivalencia permea muchos otros ámbitos y envuelve a la mujer en una serie de características que se presiona por cumplir: ser una supermujer, ser capaz de trabajar duramente, tener y cuidar a los hijos, dedicar tiempo a hacer deporte y a la vez seguir luciendo espectacular y seductora las 24 horas del día.
Estas presiones no necesariamente vienen de sus maridos o la sociedad como podría pensarse en un primer momento, sino de sí mismas. Muchas mujeres a lo largo de su socialización abrazan ese ideal de supermujer, supuestamente necesario para poder ser una persona valiosa y compleja. Muchos hombres se aprovechan de este fenómeno para retrasar la igualdad en la práctica, reproduciendo las estructuras patriarcales. De esta manera, culturalmente, colocamos sobre los hombros de las mujeres una carga de sufrimiento bicéfala. Por una parte, la presión interna que sufre la mujer por intentar cumplir con el papel autoimpuesto y por otra el castigo externo al que se ve sometida debido a un mundo exterior masculino que no logra asimilar su presencia y que muchas veces resulta en agresiones físicas o psicológicas. Es por lo tanto nada menos que lógico y consecuente que esto afecte a la hora de la ruptura de normas, ya que si se tiene a la mujer confinada a una serie de tareas y roles, tiene menos oportunidades de transgredir. Volviendo a la pregunta que nos ocupa, ¿cuáles son los motivos por los que las mujeres rompen menos con la norma? Para responder sintéticamente a esta pregunta, podemos identificar una doble mordaza. La primera tiene que ver con la asignación tradicional de la mujer al espacio doméstico. La representación del espacio público, del ágora, en la cultura occidental clásica, dejaba al margen a las mujeres. El hombre ha sido el dueño y protagonista del espacio público, donde los ciudadanos discuten, ejercen sus derechos, deciden y fijan las normas. Sin embargo, también es el espacio público donde se rompen dichas normas. Por su parte, la sociedad patriarcal le ha asignado el espacio doméstico privado a la mujer para cumplir las funciones de cuidado y orden, por lo que, al no salir de casa, la mujer evita ser tanto víctima como infractora. Sin embargo, lejos de ser esto algo positivo, también significa tener menos libertad, y por ende, vivir menos. El ideal de mujer sumisa tradicional no tiene derecho al ocio. Las únicas salidas de casa que realiza son, en primer lugar, a la tienda, siendo este un primer espacio en el que puede romper la norma. De ahí que los datos muestren más hurtos y cleptomanía por parte de las mujeres que por parte de los hombres. El segundo espacio, destino de sus salidas de casa, es la iglesia, donde puede arrepentirse de sus distintos infractores y, mediante rituales religiosos, reforzar su socialización basada en la obediencia. La segunda mordaza que podemos identificar para explicar por qué las mujeres rompen menos con la norma es la obligatoriedad de éstas a ejercer la crianza de los hijos casi en exclusividad. Este cuidado se basa, entre otras cosas, en socializar reprimiendo el instinto innato a romper la norma, que comentábamos en el vídeo anterior. Así, al ser las mujeres quienes más ejercen el papel socializador, identificándose más con este papel que con el sujeto socializado, se enfrentan a mayores contradicciones a la hora de romper con la norma. En definitiva, puede utilizarse la metáfora de la doble mordaza para explicar por qué, según las estadísticas, la mujer comete menos delitos que los hombres. Las mujeres rompen menos con la norma, en general, porque tienen menos oportunidades, puesto que son las encargadas del hogar y de los hijos. La mujer no es más obediente por ser mejor que el hombre, sino porque esta doble mordaza, materializada en violencia simbólica y a veces física, le impide a la mujer expresar libremente su naturaleza, tan buena y mala como la del hombre. Otro caso en el que podemos encontrar diferencias es en la escuela. Si tomamos el ejemplo del trato a los alumnos y alumnas por parte de los profesores, así como las diferencias de comportamiento entre niños y niñas, se puede explicar por qué las mujeres tienen mejores calificaciones que los hombres, pero esto no se traduce en mejores salarios o puestos de trabajo. Normalmente, las niñas se acercan más al modelo de buen alumno, por ser más obedientes y por invertir más tiempo en sus tareas, debido a que se las vigila más que a los niños. Pero esta supuesta ventaja genera una paradoja y esconde una discriminación en el trato. Dicha discriminación tiene algunas consecuencias negativas, como la supersocialización de las mujeres en una educación basada en mayor sumisión a la norma que la de los hombres, y eso asegura la reproducción social del patriarcado. Otro de los ejemplos clásicos para explicar esta cuestión es el de abrir la puerta. La hipótesis de la caballerosidad sustenta que la discriminación positiva hacia la mujer en la ruptura de la norma no es positiva como sí lo parece a primera vista. El gesto de abrir la puerta acaba siendo una estrategia de condescendencia, a partir de la cual se entiende que la mujer es inferior y necesita la protección del hombre. Aunque sea relativamente inconsciente, genera una deuda moral, y el agradecimiento de la mujer suaviza la relación social con el hombre, aumenta la sumisión de la mujer y dificulta sus posibilidades de rebelión. ¿Y tú, mujer, qué harás a partir de ahora cuando algún hombre te abra la puerta?
Tienes 3 opciones. La primera es pasar, como siempre has hecho. Y de esta forma estarías cayendo en la trampa, lo que puede traducirse en una limitación en tu rebeldía. La segunda opción es negarte. Si le explicas las razones de por qué lo haces, pueden tratarte de loca. O bien, la última opción es pasar, pero siendo consciente de que nada le debes por ello. Entonces, ¿conseguiremos algún día la plena igualdad entre los sexos? ¿Afectará esto a la ruptura de normas? La hipótesis de la convergencia responde de manera afirmativa a estas dos cuestiones, al menos a la segunda. En la actualidad, las mujeres jóvenes comienzan a dar muestras de rebeldía y desobediencia en la misma o superior medida que los hombres jóvenes, en los ámbitos en los que existe mayor tolerancia social con la ruptura de normas, como por ejemplo el tabaco, el alcohol o el sexo. Pero en aquellas conductas donde hay más riesgo, como en las peleas o el vandalismo, los hombres siguen siendo los protagonistas. Esto se debe a que las mujeres están más vigiladas, no a que no deseen romper la norma. En los estudios de finales de los años 60 del siglo XX de Hirschi, se establece que el apego a los progenitores es un lazo material y mental. Por lo tanto, en cierta medida, antes de hacer algo, los hijos piensan si sus padres lo aprobarían. Además, a menor supervisión o control parental, mayor implicación en actividades delictivas. En conclusión, aún no hemos conseguido completar el objetivo de igualdad en general, tampoco para la ruptura de normas entre hombres y mujeres. Aunque en menor medida que en el pasado, la mujer sigue amordazada, lo que limita su rebeldía, porque se sigue socializando en la sumisión. Sin embargo, existen indicios de que esta tendencia puede romperse y equipararse los comportamientos. Esto se debe a la voluntad o interiorización de otro papel social no tradicional de las mujeres jóvenes y al descenso de la fecundidad y natalidad que disminuye los costes de oportunidad típicos de las mujeres.